Daniel Noboa toma el poder en el Ecuador, decide, recordemos que está en un gobierno muy corto, que nada más está concluyendo el periodo presidencial y que pronto tendrá elecciones. Noboa decide eh, hacer un traslado de ciertas cabecillas de los grupos narco más poderosos de Ecuador a cárceles de máxima seguridad, porque todo el mundo conoce en Ecuador que los grupos narco, las bandas narco, controlan al menos 9 cárceles de las 36 que componen el sistema carcelario del Ecuador, que a partir de esas cárceles es como se conducen los negocios de estas bandas. Y el gobierno toma la valiente decisión de trasladar a estos cabecillas. Uno de los cabecillas de estas bandas, alias Fito, se escapa de una de las cárceles donde está, comillas, prisionero, porque en realidad ellos mandan en la prisión. El gobierno decide acelerar el proceso y se produce un levantamiento más o menos coordinado. Podría eso estar debatible de cuánto hubo coordinación en esto, de las 21 bandas más poderosas del Ecuador vinculados con el trasiego de estupefacientes, se levantan contra el gobierno y empiezan a hacer actos violentos en todo el país. El gobierno, ¿y esto por qué lo hacen? Lo hacen con la intención de que el gobierno eche para atrás en sus medidas. ¿Es un estilo novedoso de actuar? No, no es un estilo novedoso, ya lo hemos tenido en diferentes partes del continente. El que me vienen dos a la mente, uno bastante ya viejito, que vos lo recordarás, Randall, no por tu edad, sino porque has seguido el caso colombiano. Recordarás la operación Pistola en Medellín, cuando el gobierno de Colombia dice que va a extraditar a los capos de los carteles a los Estados Unidos y los carteles deciden matar policías hasta que el gobierno eche para atrás. Y el otro se produce hace muy poquito, hace 2 años en El Salvador, cuando se rompe el convenio entre las maras y el gobierno de Bukele y se produce un aumento de la violencia y de los homicidios en El Salvador. Es decir, este tipo de situaciones que estamos viendo en el Ecuador son movimientos que tienen estos grupos mafiosos para evitar que los gobiernos que quieren tomar alguna medida la tomen, porque lo que hacen es escalar el nivel de violencia. El gobierno de Ecuador redobla su apuesta y mete al ejército a combatir esta delincuencia mediante el establecimiento de un estado de excepción, de conflicto interno, que le permite al gobierno no solo tomar medidas extraordinarias vinculadas con los derechos y garantías individuales, sino también que el ejército pueda realizar funciones que son típicamente policiales. Y a partir de ahí tenemos 2 días de zozobra en el cual el ejército se ha lanzado a detener personas, se ha lanzado a intentar recuperar el control de las cárceles todavía no están completamente recuperadas. De hecho, Es, perdón, Carlos, cuando íbamos arrancando el programa, habían 9 cárceles en manos de los delincuentes. te habla de 178 rehenes, si no me equivoco. En fin, es una situación de mucha tensión, porque en realidad lo que ha determinado el gobierno es que estos grupos están en guerra contra el gobierno. Y en un estado de guerra, el gobierno puede tomar medidas extraordinarias y aún no sabemos a ciencia cierta cómo terminará esto. Es una apuesta muy riesgosa la que ha tomado el gobierno, es una actitud muy violenta la que han tomado las bandas en el Ecuador y en el largo plazo es complicado determinar qué traerá esto para el Ecuador. Porque cuando se dan estos estados de emergencia, Randall, para combatir criminalidad, al final del día, si no se logra sacar adelante esto con cierta rapidez, terminamos viviendo en estados de emergencia permanente, como el que se ha vivido en El Salvador los últimos 2 años. Entonces es una situación altamente complicada.